Qué gusto saludarle, estamos en Expedientes TVC. En esta ocasión, un programa especial, sobre todo de estos temas que tanto nos gusta tratar con usted, que es el tema de cuestiones ambientales, la protección al medio ambiente, la protección de las especies marinas, de las especies animales, en fin, de lo que nos puede ayudar para tener una mejor calidad de vida a los mexicanos. Es por eso que hoy vamos a hablar de un organismo que es internacional, que tiene su representación en México y que tiene algunas banderas, que ha tomado algunas banderas muy específicas en México de defensa. Y me refiero a Greenpeace, este organismo mundial que se dedica básicamente a la protección, al cuidado del medio ambiente. Por cierto, estamos en el mes de junio, que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, así es que a propósito de esto, en este mes, pues hablamos con mucha oportunidad. Raúl Estrada es el director de comunicación de Greenpeace en México, es nuestro invitado de esta noche. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias al auditorio. A ver, platícanos un poco, Greenpeace, ¿cuál es su evolución, su nacimiento y todo el desarrollo de este organismo mundial? Ok, bueno, Greenpeace nace como un grupo de científicos, periodistas y gente que estaba en la época de los 70 muy en contra de muchas políticas que se estaban dando en ese momento, una serie de pruebas nucleares que se estaban realizando en el norte del continente americano, en Amchipka, en Alaska. Esto es en los años de 1971. Y este movimiento, que entonces no se llamaba Greenpeace, se llamaba No Hagas Olas, precisamente por las olas que se generaban a través de estas explosiones nucleares, decide acercarse a Amchipka para dar a conocer al mundo qué es lo que estaba ocurriendo en esa región, porque estaba completamente restringida, nadie se enteraba qué estaba pasando. Este grupo de periodistas regresa con imágenes, regresa con filmaciones de cine para mostrarle al mundo que estas pruebas eran sumamente dañinas, que finalmente nadie estaba controlando qué es lo que ocurría con la radiación generada por esas explosiones, y es a raíz de ese momento que este grupo se empieza a especializar en defender causas ambientales que están en zonas muy remotas, zonas a las que realmente es muy difícil acceder y a las que realmente ningún ciudadano común puede tener conocimiento si es que no hay información disponible. O sea, que estaban lejos, digamos, de la visión de los ciudadanos y de la misma prensa. Exacto, exacto. Entonces, el principio fundamental de Greenpeace es poder exponer todos esos problemas de injusticia ambiental, todos esos lugares en donde está existiendo un deterioro o una alteración o una contaminación ambiental, para poder darle a conocer públicamente y que exista una presión hacia los gobiernos, empresas o quien sea responsable para detener la destrucción del medio ambiente. Bien, ese es el nacimiento de Greenpeace. Así es. ¿En México cómo llega a México? Greenpeace llega a México en el año de 1992, cuando teníamos estas grandes inversiones térmicas, precisamente por los altos niveles de contaminación generados por por todo el uso vehicular que tenemos, todo el parque vehicular existente en la Ciudad de México. Me hablas de la Ciudad de México específicamente. Exactamente, llega a la Ciudad de México y es uno de los primeros temas que empezamos a trabajar, contaminación ambiental. A raíz de la presencia de Greenpeace en México se empiezan a impulsar una serie de programas, como por ejemplo medir las emisiones de partículas suspendidas, las emisiones que llegaban principalmente a nivel de los 60-70 metros y que eran respiradas directamente por los niños. Se establecen, después de la insistencia de Greenpeace sobre estos temas, se establece la medición de los IMECAS y posteriormente, varios años después, se empieza a tomar en cuenta la necesidad de construir líneas de transporte público que estén concesionadas, que tengan estaciones fijas y que le puedan permitir al público acceder de forma mucho más ágil que como en el caso del metro. Y esto es lo que le llamamos el Metrobús. Entonces, muchos años después de que Greenpeace impulsó el tema del Metrobús, es que llega a la Ciudad de México y que se implementa a finales que estamos hablando como el 2004, 2005, que se empieza a implementar el Metrobús, ¿no? Entonces, sí. Eso es lo que ha hecho Greenpeace a lo largo de este tiempo, ¿no? Impulsar iniciativas, presentar soluciones a este tipo de problemas, porque no solamente se trata de protestar, sino que tú tengas una solución clara y viable para poder detener o dar un cambio a ese problema ambiental. Bien, ahora platícanos un poco ya hacia el interior de Greenpeace.
¿Cómo está? Porque sí, se hicieron muy famosos algunos activistas de Greenpeace, los que estaban en la lucha de las ballenas, hasta programas de televisión hay Claro. de este tipo de lucha. O sea, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se recluta a personas que sean simpatizantes con Greenpeace, que quieran participar? ¿Y quiénes son los activistas y qué tipo de activismo hay? Bueno, Greenpeace es una organización como tal, entonces tiene una estructura, tiene una dirección ejecutiva, tiene un consejo directivo que asesora a esa dirección ejecutiva y está dividido en áreas como muchas otras, como muchas empresas, ¿no? De repente hablar un poco de esta estructura de empresas, a veces le levanta un poquito, le da comezón a mucha gente, pero finalmente hablar de que somos una organización te habla de que tenemos una estructura clara, que seguimos procedimientos, que tenemos niveles de seguridad, que tenemos un área de reclutamiento de recursos humanos, que tenemos a la gente del staff en condiciones idóneas de trabajo de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, tenemos una estructura de campañas, que es la gente que se dedica a hacer investigación sobre los temas que son determinados como los más importantes o coyunturales a lo largo de un año. Existe un área de comunicación, que en este caso soy yo el que la liderea, pero tenemos otras personas que trabajan directamente generando estrategias de comunicación para cada una de esas campañas y gente que está especializada en cómo comunicar esos temas para diferentes audiencias a través de las redes sociales, medios de comunicación o otros medios alternativos y poder difundir este mensaje no solamente a la gente que dona, sino al ciudadano común o a la gente que no sabe qué es Greenpeace. Claro. Ahora, el activismo, de repente vemos que tienen acciones, que tienen ciertas acciones de activismo, como tomar una fachada de un edificio, Sí. desplegar alguna gran manta, ese tipo de acciones, o incluso hasta presencia física en algunos lugares. Sí, esto parte del principio de dar testimonio de qué es lo que está pasando o en dónde está ocurriendo el desastre ambiental o quién está haciendo las cosas de manera equivocada. Y obviamente es parte de un proceso de comunicación con este tipo de actores, con estas empresas, gobiernos, etcétera, que parte desde el inicio del envío de una carta, de recibir de tener un acuse de recibo. Cuando este tipo de cosas no ocurren o se rompe el diálogo, es entonces Greenpeace decide exponer públicamente a este tipo de actores y entonces es cuando tenemos una presencia física. Para esto tenemos el apoyo de muchísimas personas que donan su tiempo para poder participar en este tipo de acciones, pero antes de hacerlo necesitan tener un entrenamiento con procedimientos muy acotados para poder presentar este tipo de acciones, pero no poner en riesgo físico a la gente. Bien. Obviamente cuando, por ejemplo, como lo han visto en muchas partes del mundo, que la gente llega a ser arrestada, es la organización la que se hace responsable de llevar los casos jurídicos de la gente que está en un proceso por haber participado en poner una manta, por haberse descolgado de un edificio, etcétera, ¿no? Bien, todo ese tipo de acciones. Platícanos un poco de las banderas que actualmente tiene Greenpeace en México concretamente y si tienes alguna referencia del mundo también sería interesante conocer. Bueno, empezaría a nivel mundial. Greenpeace está trabajando en, digamos que el gran paraguas es el tema del cambio climático. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el cambio del clima, con los gases de efecto invernadero, con el calentamiento global y cómo esto propicia una serie de alteraciones en diferentes regiones del mundo? Ese es, digamos, el paraguas, pero estamos trabajando también en temas de tóxicos, contaminación industrial a través de vertidos en ríos, contaminación por electrónicos. Estamos trabajando también en temas de agricultura sustentable, es decir, una agricultura que no genere, que no tenga como base esta gran industrialización y uso de fertilizantes con ya sea semillas o tipos de químicos que son sumamente cuestionados o que incluso en algunas por instituciones reconocidas a nivel mundial ya han sido calificados como no aptos para la salud. Otro de los temas es océanos, pues porque tenemos una gran sobrepesca a nivel mundial, una sobrepoblación una pérdida muy dramática de poblaciones de diversas especies de valor económico o de valor científico que se están perdiendo. Ballenas, por ejemplo, que ese ha sido el gran tema que ha manejado Greenpeace a lo largo de los años, y particularmente en México con la vaquita marina, que es un mamífero mexicano, es el único que es en México existente que es familiar de los cetáceos y que está a punto de desaparecer. Otro de los temas a nivel mundial que se maneja es el tema de bosques.
esta gran urgencia de detener la deforestación, es decir, esta pérdida de grandes masas de regiones forestales a través del mundo, porque las tierras se están convirtiendo en áreas para cultivo o ganadería. Entonces, básicamente son esos los temas. Obviamente, el cambio climático es un tema importante en el que estamos trabajando. Siempre hay una presencia de Greenpeace en las cumbres del clima, pero pues con la intención de que sean los gobiernos los que tomen acción, las empresas que tengan también un cambio de conciencia sobre qué es lo que está ocurriendo con el clima, y también los ciudadanos que tomen acción para poder participar y demandar o exigir a las empresas que cambien sus modelos de producción. Claro, o sea, tienen varias banderas a lo largo del mundo. Yo quisiera que nos platicaras en detalle algunas de las banderas en México. Por ejemplo, esto que estás comentando de la vaquita marina. ¿De qué tamaño es el problema? ¿De qué tamaño es la acción que está haciendo Greenpeace y qué es lo que se ha logrado con este tipo de acciones? Porque, bueno, el cambio climático es un tema global, es un tema en el cual pues, se han firmado acuerdos y luego no los respetan algunos y luego sí. El tema es dramático, lo que está pasando hoy en nuestro país con el deshielo, incluso del tema del Pico de Orizaba, que me llama la atención. Están encontrando cadáveres que habían quedado sepultados abajo de muchas toneladas de nieve que ahora se está deshaciendo, y están saliendo cosas de ese tamaño. Pero ¿de qué tamaño es el problema grave del cambio climático, del calentamiento global y de la emisión, pues básicamente de todo este carbono que se sigue quemando? Si me permites hacer una brevísima pausa para llegar en detalle y platicar un poco de la vaquita marina. Está usted en Expedientes TVC. Vamos a continuar platicando con Raúl Estrada de Greenpeace México para que nos comente, nos diga, bueno, qué exactamente hay que hacer y cómo podemos los ciudadanos, usted que nos ve, cómo podemos participar para mejorar este entorno en el cual vivimos. Quedaban 97 vaquitas. 97. 97. Esto significa que la especie está en el riesgo inminente de desaparecer. Continuamos en Expedientes TVC, platicando Raúl Estrada, director de comunicación de Greenpeace México. A ver, el tema de esta especie que se encuentra en el Golfo de Cortés, en esta parte de Baja California, y que me platicabas, es una especie que es muy codiciada, muy deseada, y que se está haciendo una sobreexplotación de su pesca, aparentemente en forma, no sé si accidental o intencional. ¿Qué saben de esto ustedes? ¿Qué han investigado? En el Alto Golfo de California, precisamente, digamos, es una parte como una especie de triángulo, es donde habita este cetáceo mexicano que se llama vaquita marina. Es más o menos como de este tamaño. Es como un delfín pequeño, ¿no? Es como un pequeño desfil, pero es muy regordeta, tiene alrededor de los ojos tiene unas manchas de color oscuro, entonces se le conoce es como una especie de panda marino, ¿no? Y es una especie muy tímida. Es una especie que solamente habita en México y que en los últimos años ha caído incidentalmente en las redes de pesca de las empresas o de los pescadores que trabajan en la región del Alto Golfo de California, que tratan de aprovechar la presencia también de otra especie que es muy codiciada, que es la totoaba. La totoaba es un pez mucho más grande y del cual se extrae su vejiga y se exporta de manera ilegal principalmente Asia y hacia China, Hong Kong, porque tiene pues algunas propiedades afrodisíacas. Sin embargo, desde el año 2005 se estableció una prohibición para la pesca de la totoaba en México. Entonces, tenemos prácticamente 10 años en los que se ha pescado de manera ilegal. A lo largo de todo ese tiempo que se ha pescado de manera ilegal y que se ha sacado a través del mercado negro hacia Estados Unidos y después hacia China y Hong Kong, se ha perdido una población de vaquitas marinas. En el año 2005 estábamos hablando de que existían cerca de 200. Y el último conteo que se hizo el año pasado a través de un grupo de científicos mexicanos e internacionales determinaron que quedaban 97 vaquitas. 97. 97. Esto significa que la especie está
en el riesgo inminente de desaparecer si no se toman acciones. ¿Qué ha ocurrido en ese tema? ¿Por qué se involucró Greenpeace? Porque a través de todos estos 10 años de trabajos, investigaciones, propuestas, presentación de documentos, giras, etcétera, no existía un plan de acción claro ni alguien que dijera o diera el manotazo en la mesa para decir, oigan, a ver, necesitamos parar esto y establecer una veda. Establecer la veda en el Alto Golfo de California significaba que los pescadores no pudieran acceder a la región. Y esto obviamente generaba muchísima incomodidad en la gente. No se trataba realmente de quitarle el empleo a las personas, sino de que existiera una forma mucho más eficiente de poder aprovechar los recursos pesqueros sin afectar a esta especie, que de perderse sería el segundo mamífero en el mundo que se estaría perdiendo después del delfín del río Amarillo en China. Entonces, esto era una gran preocupación internacional, pero realmente en la que no se estaban tomando decisiones. ¿Qué fue lo que ocurrió desde que entró Greenpeace junto con el apoyo de otras organizaciones locales que han estado trabajando en este tema desde hace varios años? Lo que hicimos fue tener una comunicación directa con las comunidades de pescadores de la región e identificar quiénes realmente estaban de acuerdo o no con este tipo de proyectos para establecer una veda, qué tanto les podía perjudicar o qué tanto podía beneficiarles. A través de este tipo de acuerdos se logró, junto con el gobierno federal, con los pescadores locales, con el gobierno de Baja California, establecer el proyecto de veda que fue anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto hace mes y medio. A partir de ese momento se establece claramente que no se puede pescar dentro de la región para poder lograr la recuperación de la especie. Fuera de la región de veda, obviamente se puede pescar y se puede hacer un aprovechamiento pues, de todas las especies comerciales, camarón, etcétera, ¿no? Pero el establecer la veda es lo que le permite a la vaquita, le va a poder permitir recuperarse, porque no va a caer en las redes de pesca, pero a pesar de ello hay que hacer otro tipo de medidas adicionales, porque hay que investigar qué está pasando, si realmente estamos en la población de las 97 que decíamos el año pasado, o si realmente la población se redujo. Que sería dramático. Que sería dramático, ¿no? Pero creemos que un paso importantísimo fue que se aceptara el establecimiento. O sea, la presión que ejercieron de alguna forma los organismos obliga al gobierno mexicano a decretar esta veda que de alguna forma, ahora, ¿se respetan? ¿Quién vigila que se respeten las vedas? Ese es el punto ahorita en el que estamos, en el que vamos a empezar a trabajar, porque no queremos que esto ocurra como en muchas otras ocasiones en las que se emiten decretos y se convierten en letra muerta. Hay que tener investigación, hay que tener supervisión, hay que dar a conocer al público qué es lo que está ocurriendo, si la veda finalmente está funcionando, y si no está funcionando, bueno, establecer otras medidas que permitan poder salvar a la vaquita. Y adicionalmente con ello, permitir que la gente pueda tener actividades productivas que sean benéficas para abastecer de sustento a las familias que viven en la región, ¿no? Bien, entonces sientes que en esto se logró, hay un logro, hay un avance, pero falta todavía. Sí, claro, no es el trabajo terminado, ¿no? Otro tema que me gustaría tratar y que nos actualices, el tema, Greenpeace fue muy activo en el tema de los sembradíos o las cosechas con semilla genéticamente modificada, los llamados transgénicos, que de alguna forma ustedes han encabezado alguna campaña al respecto, y lo ligo con una campaña que tienen hoy que se llama Comida Sana, Tierra Sana. Sí. Por favor. Mira, desde el año 1995, cuando se dieron a conocer las primeras siembras clandestinas de semillas modificadas de maíz en diversas regiones del país, en Oaxaca, en Veracruz, en Tamaulipas, Greenpeace estableció una alerta porque este tipo de semillas... clandestinas, perdóname? Porque no eran autorizadas. O sea, de hecho, en México, desde que se inició el tema de los transgénicos, nunca hemos tenido siembras comerciales autorizadas de algún tipo de semilla modificada. Hay experimentales. De prueba. Hubo proyectos experimentales que se dieron en el gobierno de Calderón, pero después de que Calderón levantó el tema y decidió avanzar sobre este tipo de experimentación, y previo al gobierno de Calderón, desde el año 99 más o menos, se dio una serie de alertas sobre siembras clandestinas de maíz porque se estaban haciendo pruebas
pero eran ilegales en México, no estaban permitidas. El gobierno mexicano tiene un convenio, que es el Protocolo de Cartagena, en el que se establece que cualquier tipo de alimento o semilla que sea modificada y que pueda tener algún riesgo para la salud humana, tiene que pasar un proceso de testeo y un nivel científico para poder vislumbrar si finalmente es dañino o no. Claro. Un protocolo. Ese protocolo no se ha completado en México para el tema del maíz transgénico. Tenemos obviamente las posiciones de las empresas diciendo que sí, que es lo más importante y que es lo que va a paliar el hambre en el mundo. Y tenemos las posiciones de otro grupo de científicos y organizaciones de la sociedad civil y experiencia en otros países del mundo, donde hemos visto que los transgénicos realmente ni han logrado niveles mayores de siembras que el maíz convencional, y al contrario de esto han propiciado una serie de problemas de contaminación y afectaciones a la salud en personas que han hecho este tipo de sembradíos o este tipo de siembras con técnicas que implican el uso de fertilizantes, entre ellos el glifosato, que ya está reconocido por la ONU como un producto que es sumamente contaminante. Un fertilizante. Este tipo de fertilizantes. Entonces, en medio de toda esta polémica, el gobierno de Calderón decide avanzar para hacer siembras experimentales, saber qué es lo que ocurría con el maíz transgénico, saber si es cierto que todo lo que decían esta bola de científicos y los ambientalistas era cierto o no. Después se escala al proyecto de siembras piloto, que es hacer siembras en parcelas mucho más amplias, con niveles controlados para que la polinización del maíz no llegara a otros cultivos, porque el polen del maíz es una semilla le llaman promiscua porque vuela a distancias largas y puede polinizar otros cultivos. Y obviamente generar contaminación. Si trae el gen de esa semilla modificada, es un gen dominante que afecta el resto de la planta, ¿no? Y o sea, alteraría, se presume que alteraría el ciclo, digamos, natural. Exactamente, ¿no? Entonces, se hicieron siembras piloto, siembras experimentales, siembras piloto, pero se detuvo el proceso para pasar a las siembras comerciales. Esto fue en diciembre de 1993 a través del establecimiento de una serie de amparos, precisamente tomando como referencia el Protocolo de Cartagena y porque el protocolo que debió seguirse no estaba completo. Además de ello, había una serie de documentos en los que se había establecido que de las 49 razas de maíz que existen en México, que México es la cuna del maíz, es la región del mundo en donde nace el maíz, y de esas 49 variedades tenemos como 1.200 colectas, así, repartidas en diversas regiones del continente americano, y que de ahí han pasado a otras partes del mundo, ¿no? Entonces, si se pierde todo ese patrimonio genético de variedades de maíz por la dominancia del maíz transgénico, pues estaríamos realmente comprometiendo todo el proceso histórico que ha tenido esta semilla a través de varios siglos, ¿no? Porque obviamente pues con el maíz se hace toda una inmersión en la cultura con diferentes tipos de platillos, y el maíz era, digamos, que la moneda de cambio junto con el cacao en algunas culturas prehispánicas. Raúl, y en ese momento, ¿dónde estamos? O sea, por un lado, las empresas que promueven de alguna forma el tema del maíz transgénico, de las semillas transgénicas, sí. Y los que defienden, o sea, ¿cuál es el balance en este momento? ¿Dónde estamos parados? Porque hay quien dice que ya estamos consumiendo en los diferentes cereales que desayunamos todas las mañanas, claro, pues ya vienen de productos genéticamente modificados, y aseguran que no hay pruebas científicas que se demuestre que esto provoca daños. No hay pruebas científicas porque no se han realizado, que eso sería responsabilidad de las empresas que utilizan precisamente esos productos modificados para ponerlos como un ingrediente base de los productos que distribuyen y venden en muchos mercados y que finalmente llegan a la mesa de muchos ciudadanos en diferentes partes del mundo. Pero esto es precisamente porque no hay un protocolo terminado. Y eso es responsabilidad de las empresas que crean este tipo de semillas modificadas. La responsabilidad de los gobiernos es atender el principio de precaución para no poner en riesgo a sus poblaciones respecto a cualquier tipo de sustancia que tenga
algún tipo de incertidumbre sobre su inocuidad. Ese es el punto en el que estamos ahorita y precisamente no se ha avanzado en el timbre de siembras comerciales de maíz y de soya transgénica también, porque también están suspendidas las siembras de soya transgénica en la zona de la península de Yucatán, pero precisamente con base en este principio. O sea, hay una serie de amparos que han emitido jueces locales y federales apelando a este principio de decir, a ver, si no nos queda claro qué es lo que nos van a ofrecer estas semillas y si no existe información científica contundente que establezca que son inocuas para la salud humana, no podemos avanzar. Ese es el momento en el que estamos ahora. Bien. Aunque estemos consumiendo ya quizás productos transgénicos. Claro. Aquí lo importante, y que de hecho otra comunidad de organizaciones de la sociedad civil ha estado trabajando mucho, es decir, debemos de tener un etiquetado sumamente claro que nos diga qué es lo que tienen este tipo de productos, los que tienen, por ejemplo, fructuosa que proviene de maíz transgénico que viene de Estados Unidos, ¿qué es lo que puede propiciar? Y que se diga claramente en el etiquetado que contienen estos productos. Esto no lo tenemos ahora. Bien. ¿Cómo ligamos comida sana, tierra sana? Porque el tiempo me está comiendo. Comida sana, tierra sana. Precisamente este proyecto nace de la necesidad de tomar en cuenta que el 80% de la agricultura en México no es agricultura industrial. O sea, estamos hablando de un 20-30% de industrialización de la agricultura en México, pero este 80-70% es gente, son campesinos, ejidos, son pequeños productores que están cultivando sus alimentos de una manera mucho más tradicional, que no usan fertilizantes o que utilizan otras alternativas que son de origen natural para poder hacer un manejo adecuado de las plagas de los cultivos y tener producción que sea de calidad y que pueda ser accesible para diferentes regiones del país. Este tipo de cultivos no hacen el uso de fertilizantes y entonces son productos mucho más sanos para poder llevar a la mesa de los mexicanos. Eso es lo que hemos estado trabajando ahorita en esta campaña, el poder hacer una diferenciación de, bueno, ¿qué es lo que tú obtienes cuando tienes, por ejemplo, cuando compras un jitomate que a lo mejor se cultivó en Sinaloa, pero que bueno, tiene una serie de fertilizantes, toda una serie de productos que lo hacen resistente a que no se eche a perder? Contra un jitomate que a lo mejor se cultivó en el Estado de México y que lo compraste en Coajimalpa y que te lo vas a llevar a tu casa y te lo consumes en 3 días, y que no requiere un proceso largo de conservación. Bien, o sea, es la campaña que están haciendo en este momento. Incluso, para terminar, hay algunas tiendas de autoservicio que ya tienen lugares específicos donde supuestamente son productos biológicamente limpios. Sí, digo, finalmente ahorita el retomar esta cultura de lo orgánico, bueno, también está resultando sumamente caro, porque obviamente la industrialización de los productos los abarataba muchísimo porque el tiempo de vida de cada producto, bueno, era de 4 o 5 meses. A diferencia de que con la agricultura orgánica, ¿no? Que finalmente el tiempo de vida del producto es el tiempo natural que tiene. Pero obviamente no estás tú consumiendo toda esa serie de químicos adicionales para lograr que el producto permanezca. Pero eso es básicamente lo que estamos trabajando. Para contactar Greenpeace, ¿dónde y cómo? Bueno, pues hay varias vías. Una de ellas es a través de Facebook, Greenpeace México con acento. Twitter es @GreenpeaceMX. A través del teléfono, que es el teléfono que tenemos en la Ciudad de México, es 5687-9595. Y bueno, pues que también nos visiten en la página web, que es www.greenpeace.org.mx. Raúl Estrada, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti.